Inclusive ustedes lo pueden tomar como referencia, 0 grados. Y empieza a trabajar, dice, ¿qué cosa es el verde para él? R1, JX1, impedancia de dispersión del estator. Entonces, este R1 para nosotros no es dispersión. ¿Qué cosa es? Este bobinado tiene su resistencia. Si bien es cierto, está formado por espiras de un alambre de cobre, ese alambre de cobre tiene una resistencia que nosotros lo podemos medir con el ohmímetro. Entonces, esta R1 es la resistencia de una fase del estator. Ahora, esto sí es reactancia de dispersión del primario. ¿Por qué? Porque las líneas de flujo que se producen, nosotros lo hemos visto en el caso ideal. Entonces decimos, para nosotros estas tres fases nos producen un flujo, así. Pero este flujo, no todas sus líneas se cierran y contribuyen con el campo giratorio. Hay líneas de flujo que se dispersan y salen. Entonces, eso es lo que es el flujo de dispersión. ¿Se acuerdan? En el transformador, ¿cuál era el flujo de dispersión? Así ves. Este era mi primario. Esto es mi secundario. El flujo principal venía así, ¿ves? Pero había líneas de flujo que no entraban al núcleo y que se cerraban a través del aire. Por más que nosotros le poníamos el núcleo, hay líneas de flujo que se salían y no entraban al núcleo, de repente porque estaba saturado y se van para afuera, buscan su camino. Lo mismo pasa acá. No todo el flujo que produce esto, el flujo que produce esto y el flujo que produce esto, al sumarse, no todo forma esto de acá, sino que hay líneas de flujo que no se integran al circuito magnético, ¿correcto? Y eso me representa, ¿qué cosa? La reactancia de dispersión del primario. Uno significa primario, o para nuestro caso sería esta. Así. ¿Qué cosa me representa esto de acá? Pérdidas. Resistencia de pérdidas ¿en qué? En el circuito magnético. ¿Por qué? Nuestro circuito magnético está siendo recorrido con un flujo alterno. Si bien es cierto, la suma de este flujo 1 más el flujo 2 más el flujo 3 me da un campo constante y giratorio, este flujo ¿cómo va a ser? Es un flujo que viene así y que está oscilando y que no todas sus líneas de flujo van a contribuir con esto. Aparece el flujo de dispersión. Y este flujo es alterno, no es continuo. El resultado, esto es constante. Pero esto de acá es un flujo que está variando. ¿Dónde? Dentro de un material ferro magnético. Entonces, ¿qué cosa aparece? Pérdida por el lazo de... pérdida por... ¿Por qué? Entonces, todo eso está cuantificado acá, la resistencia de pérdida. Y lo que genera el flujo de magnetización está representado acá. Ya sabemos que esto es I sub 0, esto corriente de pérdida y esto corriente de magnetización. Esto de acá, ¿qué cosa es? La resistencia, ¿en dónde? En el rotor.
Si bien es cierto, se induce tensión y aparece una corriente, esa jaula de ardilla tiene una resistencia, ¿correcto? Entonces, que se va a oponer al paso de la corriente. ¿Y esto qué cosa es? También resistencia, dispersión del rotor. Pero fíjense, esto aparece acá, ¿por qué? Por la inducción magnética. Este flujo induce acá una tensión en el secundario, tensión en el primario o en el estator, y aparece esto de acá, ¿correcto? Esto es alterno. Acá aparecen tensiones y corrientes alternas. Y están afectados, esto está afectado por este parámetro. ¿Qué parámetro es ese? El deslizamiento. Entonces, en el rotor se produce tensión afectado por el deslizamiento, resistencia y reactancia. Entonces, lo que sigue es qué cosa. Esto de acá lo transferimos acá por la relación de transformación y formamos un circuito más simple. ¿Se acuerdan que el transformador hacíamos así? Y esto era lo transferido acá. Y acá se da forma para tener esta resistencia variable. ¿Por qué? Porque acá ya estamos hablando de un motor y esto sería la potencia que se entrega en el eje del motor, que va a depender también del deslizamiento, ¿correcto? Entonces armamos este circuito por fase y lo trabajamos, y acá vamos a poder trabajar. Lo que sigue es simplificar, así como en el transformador, ¿se acuerdan? Poníamos esto adelante y teníamos un circuito más simplificado, así de esta forma. Entonces lo podemos trabajar más fácilmente. Y así como en el transformador hay pruebas de circuito abierto y de corto circuito, es decir, yo tengo mi motor, quiero averiguar mis parámetros y le hago esas dos pruebas. La prueba de circuito abierto y de cortocircuito en el transformador. En esta máquina va a ser como rotor bloqueado, es decir, cogen su rotor y le ponen un freno, no lo dejan moverse. Eso es equivalente a ¿qué? A la prueba de cortocircuito. Prueba a rotor libre, dejan el rotor, le ponen la tensión nominal y esto empieza a girar. Eso es equivalente a la prueba de circuito abierto en el transformador. Y de esas pruebas sacamos los elementos para poder armar nuestro circuito equivalente y poder evaluar el torque en el eje, las pérdidas, la corriente nominal. ¿Qué pasa si yo lo arranco a plena tensión? ¿Cuánto es mi corriente de arranque? Esos parámetros vamos a calcular. En el aula les he colocado un bloque de problemas de un libro español que está bien configurado. Tiene su enunciado, tiene sugerencias de solución y después lo soluciona. ¿Correcto?